Bienvenidos a la Universidad de Morón, en la sede, una reciente e inaugurada sede que tenemos acá en Capital. Queremos darle la bienvenida. Yo soy Pablo Navarro, el secretario general de la universidad. La verdad que recibir amigos, Miguel, Diego, Martín, la verdad que nos pone a nosotros en una... Lore. Nos pone a nosotros en una situación siempre de mucha alegría, porque la universidad siempre nosotros la pensamos abierta para discutir ideas, abierta para reflexionar, abierta para aportar. Y de esto se trata. Creo que esta noche la Universidad de Morón nuevamente se pone a disposición no solo de nuestra comunidad educativa, sino a disposición de nuestro país. Y creo que lo que se va a discutir tiene que ver con eso. De una vez por todas comenzar a discutir lo que hay que discutir, que es la política. Así que gracias particularmente a todos los amigos de la política, porque también muchos venimos de la política y creo que es lo único que también a las instituciones educativas, como en nuestro caso, nos transforma permanentemente. Así que ver muchas caras de compañeros con los que hemos compartido muchos años de gestión y con otros muchos años de militancia y con tantos otros muchos años en la academia, nos pone en una situación inigualable con este panel de lujo que hoy creo que todos nos vamos a ir llenos y nos vamos a ir reflexionando de todos estos años y particularmente del futuro. Así que gracias Miguel, gracias Diego particularmente, Lore, Martín, y bueno, que tengamos una exitosa actividad y nuevamente gracias por estar en nuestra universidad, que espero que a partir de hoy también sea la universidad de ustedes y así lo deseamos. Gracias a todos. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación además a un lugar tan lindo, ¿no? como este que estamos acá disfrutando. Bueno, yo soy Martín Rodríguez, soy uno de los editores de Revista Panamá y bueno, por esas cosas de la amistad y de la política, junto a Lorena, mi amiga y compañera también de Revista Panamá, también es una asidua colaboradora y muy leída de Revista Panamá, aceptamos esta invitación muy linda de coordinar esta suerte de mesa. Quiero decir algunas poquitas cosas y empezar a darle pie, porque seguramente no vinieron a escucharnos a nosotros, ni a mí ni a Lore, pero a nosotros nos toca más o menos animar la conversación. Bueno, primero le agradezco igual a Lore, que es una amiga, que ya dije, y que me hace espalda con espalda para estar en esta linda tarde. También a Diego. Diego es, yo lo conocí más personalmente, bueno, por mi laburo, porque se supone que hago periodismo político y qué sé yo, lo conocí un poco antes, pero nos hicimos amigos en el año 21, en el año 21, y además, en lo personal, en un momento difícil de mi vida, porque estaba muriendo mi vieja, lo que nos llevó a que ese pequeño laburo que hicimos juntos se produjera en ese momento mayor intimidad, y hablamos de cosas. Y creo que un poco era la propuesta que no sabíamos que nos íbamos a dar y era ir un poco más a fondo en la conversación, que no quede todo en la política. Y a través de Diego Bocio, que había pasado por varias responsabilidades de Estado, había sido obviamente el paso por ANSES, también conocí otro lado de lo que había sido los años anteriores de la política, incluso los años del kirchnerismo, ¿no? Otro lado, otra versión de los hechos. Y también cierta forma de dolor, ¿no? Porque Diego evitó ser algo que se hizo muy común y muy difícil, que era ser un cancelado político, ¿no? Por razones políticas, obviamente no estamos hablando de razones políticas, pero eludir esos momentos de juicio ideológico tan severo que a veces se proyectaba sobre alguna gente. A Miguel Pichetto no lo conocía personalmente, alguna vez cruzamos mensaje. Debe tener me clavó algún visto, pero no importa, es común. Por supuesto. Obviamente, uno no funciona ni de auditor de nadie como político, ni qué se votó, ni qué posición tuvo, ni un montón de cosas.
Por supuesto hubo momentos que me sentí más cerca o más lejos de Pichetto, esto hoy no importa, pero sí creo, y esto es algo que quería decir de arranque, que la figura de Pichetto es, en la política argentina, en la aciaga política argentina, funciona algo así como una suerte de reunión de padres de la política, ¿no? Es decir, es un momento de tranquilidad para muchos saber que aún cuando, a lo mejor, insisto, uno puede estar más o menos cerca, pero aún la presencia de Miguel, lo que pone sobre la mesa, ¿no? La preocupación institucional del peronismo, de un peronismo sin beneficio de inventario, que pone sobre la mesa, yo creo que a muchos de nosotros nos genera una tranquilidad, ¿no? Como si dijéramos, acá está todo puesto sobre la mesa, si está Pichetto en esa discusión. Así que para mí es una suerte de honor estar presentándolo acá, y bueno, y además está en un gran momento, ¿no? Uno lo ha visto en los medios, y está en un gran momento también. Sobre todo en las cagadas a pedos, al funcionamiento, en tiempos donde hay legisladores que están esperando si están teniendo 5 minutos para un reel en Instagram, ¿no? Porque lo del mate o no mate, yo por la duda ni traje mate, pero digamos, lo del mate o no mate, vaya y pase, pero sí la otra parte, ¿no? El exceso de mediatización que tiene la palabra pública. Yo creo que Miguel intenta devolverle una jerarquía, ¿no? Que no se hable en vano, que no se hable para una tribuna, que no se hable solo para una audiencia, ¿no? Que cuando se habla se piensa lo que se dice. Incluso uno hasta lo toma si uno tiene la labor periodística, ¿no? ¿Qué le vas a preguntar a Pichetto? ¿No le vas a dar un pie solamente? Bueno, en fin, esas son cosas. Nosotros con Lore vamos a organizar algunos bloquecitos dentro de lo que se pueda y obviamente que las conversaciones van, ¿no? se largan y se van dando solas, pero nos impusimos 2 o 3 referencias y una de las cuales ineludible, y para empezar por el presente, es esta suerte de situación que vive el peronismo, ¿no? Y de esta interna peronista que tiene un capítulo incluso hacia adentro del kirchnerismo, ¿no? Que parecía que todo era ideología, que es casi una suerte de discusión de poder al desnudo, ¿no? Es decir, porque el debate entre la cámpora o el cristinismo y Axel Kicillof parece darse en el mismo metro cuadrado ideológico, ¿no? Si uno dice, ¿dónde está, no? Las diferencias, es difícil encontrar diferencias. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en el peronismo? ¿Por qué queda atrapado en esta territorialidad tan chica? ¿Por qué queda atrapado en las discusiones del kirchnerismo? ¿Y por qué después de varios años no puede proyectar un liderazgo de un peronismo no kirchnerista, ¿no? Así que este es el primer pie para que arranquen tanto Miguel como Guido. Bueno, muchas gracias Martín y gracias Lorena también, y agradecerle a Diego este espacio conjunto de reflexión. A él lo habían cancelado y yo me fui y traicioné. La traición en política es un concepto muy frágil. Siempre es un punto de fractura con el pasado, siempre abre un camino importante de oportunidades en términos del poder, y eso es el concepto de la traición. Aquí ese concepto se malgasta, hoy lo vemos también como está de moda de nuevo, y realmente no forma parte de ningún manual de análisis político y de ninguna manera de ninguna historia política. ¿Por qué estamos atrapados? Y yo creo que al peronismo, hablo desde afuera porque no estoy en el peronismo, he estado trabajando con muchos compañeros en el armado de un partido que se llama Encuentro Federal, estoy en un bloque autónomo bastante heterogéneo, que también se llama Encuentro Federal, compartiendo y reflexionando y tratando de trabajar con matices distintos, con visiones a veces contrapuestas, pero en un ejercicio político realmente muy interesante y apasionante, en un gobierno que además tiene una mirada sobre la política de total destrucción. Tiene que ver también con los tiempos, con las épocas. Hoy estuvo en la Argentina Giuliano D'Empoli se llama, D'Empoli, el apellido. Es el autor de un libro realmente muy interesante, se llama Los Ingenieros del Caos, pero la verdad que no inventa nada. Viene con la época, viene con el crecimiento de las extremas derechas, viene con esta visión que recién le comentaba al amigo Jorge Castro, un gran analista político internacional, que recomiendo al rector invitarlo, vale la pena escucharlo a Jorge.
Bueno, donde la ira, el enojo, la agresión, identificar al enemigo. El mundo de las secuencias, es mejor ser matemático o físico que ser político. La política es un lugar del desprecio. Esta es la construcción que hoy estamos viviendo. Lo que les digo es que no dura para siempre esto. Esto va a pasar, inevitablemente va a pasar, porque hay construido en el acervo colectivo en la Argentina una visión de que la democracia vale. Los postulados del 83 con Alfonsín, la recuperación de la democracia, y los principios centrales de la Constitución argentina del 94 con la reforma, sientan el valor de los partidos políticos, hoy diluidos, sí, deteriorados, devaluados. Hay un montón de cronistas, algunos locutores, ni siquiera se los puede llamar periodistas. Hay algunos que ni siquiera defienden a los colegas cuando se los agrede. Me parece patético esto. Medios importantes que están hoy en silencio. Una cosa bastante notoria que define lo que me dijo Gustavo Marangoni en un libro muy interesante de Andrés Rivera Alfarmer, el concepto de la cobardía, el concepto colectivo de la cobardía que a veces la Argentina por etapas construye. Gracias, Gustavo, por el comentario. Creo que es aplicable a este tiempo, a esta época donde el silencio es salud. Y en donde decir algo puede ponerte en el plano de la ira, del enojo, de la descalificación. Bueno, me parece que esto es importante que lo reflexionemos, porque requiere también de una reacción en términos de la política, requiere también de analizar la historia. Los muchachos no saben de historia. Se pelean con las universidades y no saben lo que pasó en el año 99, 2000, con De la Rúa, 2000. ¿2000 fue? 2001. 2001. No recuerdan. No saben qué pasó con los jubilados. Siempre que te metes con los jubilados, perdés como en la guerra. Siempre. Los gobiernos que encaran una reforma previsional en detrimento de los jubilados siempre pierden prestigio y pierden elecciones. Pero bueno, Napoleón decía, cuando están consolidando la maniobra y se están equivocando, déjalo que la hagan. No los interrumpas. ¿Qué quiero decir? Que en este momento, digamos, la pregunta tuya, el peronismo está en un debate nuevamente con los mismos actores. Y lo peor de todo, ya ni siquiera por una cuestión de hacer nombres, porque no me interesa, porque no me gusta hablar de otros, que este es otro principio de la política. Carlos Menem me dijo en el año 87, cuando visitó Sierra Grande, me faltó decirte esto, Lorena. Me dijo, nunca, nene, no, él no decía nene, chango. Éramos los dos jóvenes, él tenía 57, yo tenía 35, 34. Nene, nunca hable de otros. Habla de tus ideas, habla de tu propuesta, no hable de otros. Bueno, me parece que el desafío es analizar por qué el peronismo hoy está en un debate carente de liderazgo, porque fundamentalmente no ha reconstruido el mundo de las ideas. Si seguimos pensando que la salida es por el modelo protochavista, bajamos de la sierra, nos ponemos el camperón verde, hablamos boludeces de los montoneros, ese camino está obstruido definitivamente, está derrotado por la historia. Digamos, no ha habido una reconstrucción de las ideas del mundo peronista. Y persisten las viejas ideas. Las viejas ideas son el Estado presente hasta el infinito, moratoria y jubilaciones para todos, planeros para todos. Siempre están los pérsicos de la vida repartiendo planes. Ese mundo es un mundo de derrota oscuro, gris, que no tiene ningún futuro. Por lo tanto, el debate del peronismo está trabado en el mundo de las ideas, la visión del capitalismo productivo y el legado de Perón. Nadie habla de Perón. Claro, León era un intelectual que leía Vidas paralelas de Plutarco. Y Perón hablaba del mundo del trabajo. Perón hablaba de los trabajadores. El legado de Perón es construir trabajo. Claro, esta etapa construimos planes. Planes. Todo el modelo de construcción de un Estado presente que es inviable. Cuando los pibes plantean, ¿el Estado presente qué es? Hay que construir un camino de salida productiva porque el mecanismo del Estado presente, y no quiero ofender a nadie, ni nadie se siente molesto, este es un análisis casi de tipo político, de reflexión,
El modelo es construir un modelo de capitalismo productivo donde lo que cambie la vida de la gente es el trabajo, el empleo de los argentinos, la salida por el lado del trabajo, y tampoco en esto no quiero dejar pasar la visión tremendamente negativa que es para la Argentina, la visión de la Iglesia. El mundo del pobrismo, de los pobres, de los curitas que hacen misa y que está todo bien, son gente buena, están en las villas, sí, está todo bien. En los 70 hicieron la teología de la liberación, ahora hacen misa en las villas, está todo bien. Ayudan a los pobres, está todo bárbaro. Pero por ahí no salimos, muchachos, no salimos. Por lo tanto, me parece que el peronismo carece de una visión. Primero, no está abordando la problemática del mundo y no asume una visión de salida de la crisis argentina. Así que creo, quizás fui un poco largo, pero me parecía necesario enfatizar en algunas cuestiones de por qué está trabado el debate del peronismo y por qué las alternativas siguen siendo las mismas que hace 20 años. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle profundamente a la universidad, a Martín, a Miguel, a Lorena, a todos los presentes. Después vamos a contar un poquito por qué nos moviliza estar acá, pero quiero tomar el guante de la última etapa, de lo contundente que fue Miguel con respecto al peronismo. El peronismo siempre tuvo la capacidad de interpretar el momento histórico, siempre tuvo esa dosis de pragmatismo para interpretar qué pasaba en el mundo y qué pasaba en la sociedad. Hemos perdido esa capacidad, hemos perdido, los dirigentes que conducen hoy el peronismo han perdido esa capacidad de reflejo de entender lo que está pasando, una sociedad que está harta, que está cansada, que el PBI del año 2011 no crece, el PBI per cápita de la Argentina es más bajo que el año 2011, en donde las condiciones materiales, donde no se ha dado respuesta a la mejora de las condiciones materiales de los argentinos, y como dice Miguel, siguen con el mismo libreto. Quieren cambiar la careta, los mismos actores, la misma obra, una obra que puso al actual presidente Milei en la escena política, una obra que tuvo como resultado, fíjense, tal fue el fracaso del último gobierno que se llama peronista del año 2019-2023, que puso en escena a Javier Milei al frente de los destinos de la patria. Entonces hoy escuchamos un peronismo primero que no se permite la crítica. Vos decís no hablemos de las personas. Yo escuché al presidente del Partido Justicialista decir que por qué le exigíamos autocrítica. Un peronismo que no puede hacer ningún tipo de crítica, no se puede esbozar ningún tipo de situación crítica con respecto a lo que nos pasó a los argentinos. El 10 de diciembre del año 2003, la Argentina estaba con 25% de inflación mensual, caída de la actividad económica, el Banco Central sin reservas internacionales y una situación decididamente complicada para el conjunto de los argentinos. Y no se puede hacer autocrítica. Yo leí una nota tuya que decía: eligieron como último candidato a presidente alguien que no quería ser candidato a presidente, antes que no estaba constituido como candidato a presidente, era operador. Porque si vos me dijeras otros, bueno, pelearon para ser presidentes, hicieron una carrera política, se postularon como tales. De un día a la mañana nos enteramos, no hubo un congreso, no hubo una discusión. La última vez que fue en un congreso, me acuerdo que discutimos, ¿te acordás? En obra sanitaria, un discurso muy bueno de Miguel, estoy hablando hace 10 años. Hoy estamos decididamente afuera de esa discusión. No se puede hacer crítica, no se hacen cargo. Es un emprendimiento familiar, al cual no estoy dispuesto a suscribir, a un emprendimiento familiar. No cambiaron el libreto, no tienen capacidad para adaptarse a los tiempos y advertir lo que está pasando en la sociedad. Y fundamentalmente, no le plantean futuro a la Argentina. Una Argentina que tiene que ser profundamente democrática, que tiene que tener una mirada capitalista, que tiene que suscribir la economía de mercado, no la sociedad de mercado, pero sí una economía moderna, y que tiene que empezar a ocuparse de los temas. El peronismo, que era el partido del orden, no podía resolver los piquetes. Y yo les aseguro que hace 6 meses atrás, un año atrás, no se podía venir a esta universidad porque los piqueteros, los mismos que eran los socios del propio gobierno, hacían acampes de manera permanente acá a 200 metros. Y tuvo que venir una expresión política sin ningún tipo de trayectoria a decir: che, acá no hay más piquetes, acá se puede transitar con absoluta libertad. Lo que siempre el peronismo garantizó, que fue el orden. El partido del orden terminó siendo el partido del desorden de la política, desorden de la economía, desorden del dólar y desorden de la vida de la sociedad. Entonces, si no hay crítica y no hay un libreto nuevo,
y nuevas canciones. Ahora resulta que hay algunos que piden nuevas canciones. Hace mucho que estamos reclamando que haya nuevas canciones en el peronismo, pero si no hay autocrítica no va a haber manera de volver a encontrarse con la sociedad, que es la única manera cuando la política se realiza, que es con la voluntad popular y el apoyo del pueblo. Es la única manera, volver a sintonizar con los argentinos. Yo veo que quienes hoy conducen el peronismo están lejos de sintonizar con los argentinos. Lo único que hacen es un culto al personalismo, un culto a las figuras, y puede ser que me hayan querido cancelar. Yo no me voy a resistir a que me cancelen. Tengo 45 años y vibro con la política y voy a seguir insistiendo las veces que sea necesario. Por un voto, por 1000, por 2000, por lo que sea. No me voy a cansar porque sí, vibro con la política. Pero no voy a hacer ni un culto al personalismo, y la lealtad no es la lealtad a una persona, es la lealtad a una idea, es la lealtad a un concepto, es una lealtad a una bandera, es la lealtad a una actitud ante la vida. Y el peronismo ante todo es una actitud ante la vida. Y lo que han cambiado los últimos años es que la gente está deprimida porque no encuentra futuro en la Argentina. Mientras eso no cambie, el peronismo no va a volver a sintonizar con la sociedad. Hola, ahí se escucha bien. Bueno, les agradezco la invitación y a mí siempre me gusta mirar la parte social y también los nuevos actores. En pandemia me pasó que para Panamá tuve que escribir una nota que se llamaba El Cuerpo Social. Fue el primer momento que dije que podía ganar el DIPI en esa nota, y dije que el gran conflicto que había era no solo era con la política, con lo que llamada la casta, sino con el que cobraba el 1, del 1 al 5. Y ese fue el gran problema que después se suscita cuando vemos el triunfo de Milei. Y digo, hay un nuevo actor, o sea, la gente hoy reclama otras cosas y desea otras cosas, y la palabra trabajo no está asociada como en el pasado. Hoy el trabajo es ser emprendedor, tener tu propio tiempo, la autoexplotación. En pos de tener tu propio tiempo y tus propios salarios, puedes trabajar 12 horas, pero no tenés jefe. Bueno, esa es la sociedad que existe hoy también. Parte del 56% y del 44% que votó a Unión por la Patria. Entonces digo, es bastante difícil volver con palabras, es increíble, pero ya está casi palabras. Derechos, nadie la escucha, nadie sabe de qué se trata. Trabajo. El trabajo hoy no es tan atractivo, es medio extraño, es ganar plata, es más importante la plata. Fíjate, universidades, fue un gran conflicto de Milei, pero mira con qué sale, con cerrar la FIP. 90% de la población lo debe estar aplaudiendo en este momento. Entonces digo, hay que reconstruir desde esos lugares. El Estado está totalmente, desde AFIP hasta la política, fueron como 40 años y hoy somos distintos hasta la crisis del 2000. Perdimos la inocencia. Entonces, desde la política, ¿cómo se va a rescatar y cómo se va a volver a instalar palabras como trabajo con otra empleo, hacer plata? Pensemos en los nuevos trabajos que también implican desde OnlyFans hasta... No, en serio, digo, bueno, ¿cómo hacer plata? Criptomonedas, apuestas, OnlyFans. Bueno, eso también es la sociedad. Una sociedad que juzga a la política, pero que no tiene problema en hacer plata de cualquier forma. Así que van a tener un bastante trabajito. Bueno, sí, comparto la modalidad distinta del trabajo, el trabajo informal, la fragilidad del mundo del empleo. No es la Argentina de los 70, no es... Yo tenía un vecino en Banfield, el hombre trabajó toda su vida en Lombí. Era una fábrica de cocinas, artículos de blanco, que estaba instalada en Bernal. Desde muy joven hasta que se jubiló trabajó en Lombí. Ese era el mundo. Ese era el mundo del trabajo y de esos años donde todavía no había entrado China, ni habían entrado los productos importados. La experiencia de Martínez de Oz inaugura la etapa de las importaciones. La sustitución, digamos, de la producción argentina por productos que venían del mundo importados, que es una experiencia que el gobierno ahora está queriendo implementar para bajar los costos de los productos argentinos. Estamos frente a una reiteración en donde el modelo es muy parecido. El ideólogo sigue siendo el mismo. Este personaje que da charlas a los CEOs, que se llama Julio Arriazú, es el mismo que asesoraba a Martínez de Oz junto con Adolfo Diz, presidente del Banco Central de la etapa de Videla. Y el plan de estabilización de 1978 se parece mucho. Era tablita, en ese momento no le llamaban tablita, eran crawling, ahora le llaman crawling P.
era una actualización por inflación del dólar de 2%. Bueno, en ese momento era la tablita. ¿Cómo era el plan? Ajuste en el Estado, despido de personal, libre importación. ¿Se acuerdan la propaganda de la silla? Bueno, historia, muchachos. El modelo era ese, un modelo de estabilización que no funcionó y le echan la culpa a la caída del Shah Reza Pahlavi en Irán y el aumento del valor del petróleo, del barril de petróleo, y le echan la culpa a que la Reserva Americana aumentó la tasa de interés. En realidad el modelo no funciona porque es la característica de todos los modelos, con dólar muy bajo. Argentina va a ser cara este fin de año, muy cara, es cara ya para los argentinos. Y ni hablar de lo que va a ser el turismo a fin de año o los centros turísticos. Va a ser muy caro salir a los que puedan, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Ese mundo es cierto, ha cambiado. Ahora, todo no es defecto de la política. Acá hay un análisis siempre muy rudimentario, casi diría precario, de mentes muy elementales, estos pibes que hablan por televisión. ¿Qué va a hacer? Algunos ni estudiaron periodismo. En la época que yo estudié abogacía en La Plata, estaba la carrera de periodismo. Pero bueno, dejémoslo ahí. No me voy a agarrar con este mundo de la comunicación hoy. Pero digamos, el análisis es muy precario y muy elemental. Porque también no es el problema únicamente de la política, los políticos son todos malos. La Argentina también sufrió los efectos de la globalización, el impacto económico, la pérdida de la industria local a través de la sustitución de productos que se hacían en la Argentina mediante el mecanismo de importaciones. No hubo una preservación del trabajo urbano. ¿Qué tenemos hoy en la propuesta de Milei? Hay una propuesta interesante para concentrar actividad económica en muchos desarrollos que tienen que ver con el gas, con la minería y con el petróleo. Eso puede conformar el desarrollo de pueblos, incluso consolidación de empleo en esos sectores. Yo cuando fui a la Patagonia, tenía 25 años, me radiqué en un lugar donde había una empresa minera que se llamaba IPASAN, Hierro Patagónico de Sierra Grande. Y había un horizonte de trabajo. Yo fui a trabajar recién recibido de abogado. Me tomó la empresa, me hicieron un estudio acá. Me acuerdo que un test psicológico en los 70, un hecho sin precedentes. Pero bueno, fui a Sierra Grande y había un horizonte, y había un lugar donde la gente trabajaba y tenía un sueldo. Bueno, eso se puede rearmar a través de procesos de inversión en estos tres sectores que son muy poderosos y el otro sector es la agroindustria. Ahora bien, eso no resuelve el problema del trabajo urbano en la Argentina. Vos tenés que hacer allí una política de protección, donde vos tenés que evitar que entren los chinos porque te matan los chinos. Porque los chinos funcionan con un sistema capitalista y con un sistema de mano de obra muy barata, por no decir esclava. Es una mezcla, van incorporando sectores a la sociedad capitalista de a poco. Mientras tanto conviven en el sistema. Y lógicamente, vos no podés competir con eso. Yo me recuerdo cuando era joven, ya había cumplido más de 20 años, el conurbano estaba inundada de pymes, de fábricas de zapatos, de fábricas textiles, fábricas de camisas, fábrica de ropa de blanco, había carpinterías, había un mundo que se movía. Todas las fábricas del conurbano que tienen la persiana baja, cuando uno recorre San Justo, cuando recorre La Matanza, San Miguel, todos esos barrios, la gente trabajaba, la gente tenía trabajo. Claro, ese problema es el más difícil para abordar y no lo vas a poder resolver con una mecánica de libre importación. Eso va a acentuar la pobreza y la exclusión. O sea, el modelo va a concentrar en sectores muy poderosos, vas a tener ahí una potencialidad, porque Argentina también tiene que analizar la tara de la no producción de combustible y de gas. Durante muchos años, el gobierno del kirchnerismo, al que pertenecí, porque yo no niego mi historia, el día que visiten mi oficina van a ver todas las fotos con los que estuve. Estuve con todos. No es un tema que me agravie. Pero lo que digo es que hubo años en donde importábamos gas y combustible por 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares anuales.
En los últimos 10, 150.000 millones de dólares. Parte de la deuda externa está ahí, en el proceso muy complejo que ahora estamos encarando positivamente. Pero bueno, ¿para qué va a servir eso? Y bueno, hay que analizar cómo resolvemos el problema del trabajo. Es cierto que hay otro tipo de trabajo. Hay otros modelos, además con la tara de la cuarentena estúpida, ahí apareció el trabajo digital, quédate en casa, sé feliz, salí una minita al lado de una pileta de natación, haciendo gimnasia. La imbecilidad argentina es extraordinaria, es extraordinaria. Compramos estos discursos, nos gusta, siempre hacemos las cosas de manera exorbitante. Acá cuando hacemos cuarentena la hacemos en serio. 1 año y medio. Paramos toda la actividad económica, fundimos a todos 1 año y medio. Era el gobierno de los médicos, de estos muchachos que ahora no pueden salir a la calle. Muchos de ellos no pueden salir a la calle. Hay tipos que tienen que dibujarla en la calle. ¿Qué digo? El desafío de la Argentina es un modelo productivo, capitalista, por supuesto que tiene vigas maestras en el petróleo, el gas, la minería, y cuidado con el tiempo, porque eso también tiene un tiempo. Hasta el 2050 tenemos que construir energías alternativas, tenemos que trabajar en el cambio climático. Es una estupidez lo que hizo el presidente, y con esto termino. El rechazo a la agenda del cambio climático me parece una imbecilidad absoluta, porque Argentina tiene con qué. La agroindustria está haciendo la eliminación de carbono, es un trabajo extraordinario que están haciendo el sector privado productivo argentino. Hay que recorrer la Argentina. Los grandes centros de la producción primaria están eliminando carbono. No es solamente la producción originaria, sino que también hacen biodiesel, hacen distintos productos que terminan incluso con la creación de energía. El productor de maní, que es un hombre muy importante en la provincia de Córdoba, que fue compañero mío, el senador Urquía, termina convirtiendo la cáscara de maní, además de ser el principal exportador de maní, en energía. La madera también sirve para la energía. Hay un mundo que se está moviendo sin conocimiento alguno de los cronistas de la ciudad de Buenos Aires. No les interesa ese mundo. No existe ese mundo. Hay una gran ignorancia en el conocimiento de ese mundo, porque no conocen la Argentina. Tiene una visión metropolitana. Con esto termine. Yo hice una descripción muy precisa, Miguel. Yo simplemente, Lorena, parte de sintonizar con la sociedad es entender que la ecuación de producción en la Argentina cambió, en el mundo cambió, y que básicamente hay nuevas formas de trabajo. A mí me daba mucha pena cuando desde el sindicalismo, algunas expresiones más tradicionales del peronismo, ponían al Rappi como el enemigo, ¿no? El tipo que laburaba durante horas. Y la verdad que me parece que hay un replanteo de todo el esquema laboral, de todo el esquema de normas y derechos, y evidentemente ha cambiado de forma muy fuerte cómo se produce en el mundo. No es lo mismo. Yo recuerdo una charla que di en Boston, y había un coreano que decía que en el año 2030 y pico los aviones, los barcos no iban a tener conductores, de nuevo de shipping, no iban a tener básicamente todo el proceso de navegación y demás, que iba a ser todo automático, todo por satélites. Yo decía, pero estamos muy lejos, ¿no? Y lo mismo en las conducciones, las ciudades y demás, que iban a ser todo automático. Yo lo veía muy lejos. Bueno, cada vez lo veo más cerca, cada vez veo una situación en donde la tecnología está cumpliendo un rol absolutamente distinto, y me da la sensación que hay un gran desafío de la política de cómo acercarse a esos sectores, de cómo son las nuevas formas de trabajo, de cómo la tecnología. Eso no significa que nosotros no podamos entender cuáles son los huesos de la economía argentina, cuáles son los valores competitivos que tenemos para darle sostenibilidad a la economía argentina. Y como bien decía Miguel, los vectores del desarrollo, vaca muerta, gas, petróleo, que va a tener una potencialidad enorme, minería, que hay que entender lo que pasa en las provincias mineras, porque no se comprende muchas veces acá en la ciudad de Buenos Aires, pero hay que entender lo que pasa en las ciudades, en la cordillera argentina. Chile, que compartimos la misma cordillera, tiene un nivel de exportación absolutamente distinto, absolutamente significativo. Y también lo que pasa con el agro, que evidentemente hay un potencial enorme con el agro, y que tenemos que dar un gran desafío de cómo incluso algunos sectores políticos reconciliarse con el agro argentino, que es el sector más dinámico de la economía argentina, más capitalista de la economía argentina en términos de complejidad y demás. Entonces yo creo que hay que volver a sintonizar con los sectores productivos, y hay un gran desafío
que todos estos vectores, agricultura, economía del conocimiento, minería, el propio gas y petróleo y algunas otras actividades, tienen un gran desafío con las zonas urbanas, los conurbanos. Están fuera de esa ecuación, sobre todo el conurbano bonaerense, el gran y el infinito conurbano bonaerense, en donde ya empiezan a tocar otro tipo de cuestiones macroeconómicas, de qué manera nosotros lo hacemos sostenibles, de qué manera pueden producir, de qué manera pueden vincularse a los servicios. Miguel decía la apreciación cambiaria. Es serio el problema de apreciación cambiaria que está viviendo la Argentina, es el talón de Aquiles de este gobierno. En la medida que haya apreciación cambiaria, no somos competitivos en una Argentina que ha perdido productividad porque hay faltante de inversiones. Al no ser competitivo, no acumulás reservas, no incentivás las exportaciones. Al no ser competitivo, competís con el mundo de manera desventajosa, con lo cual se hace muy difícil el aparato productivo, muy difícil sostener el aparato productivo. Y una cosa más, que esta semana, si vieron todos los portales o todos los diarios, el famoso carry trade, la timba financiera, con el dólar estable y con la evolución de los bonos, vos decías ganar plata. ¿Sabes quién ha ganado plata en los últimos meses? La timba financiera. La apreciación cambiaria y la paz cambiaria, central para una economía sana, pero en condiciones normales, lo único que hace es rompe la apreciación, el sistema productivo, y genera timba financiera, el carry trade. Y cuando hay timba financiera, algunos ganan mucho y muchos pierden demasiado. Fíjense, tengo conocidos que producen series. La producción de series es algo que es muy interesante en la ciudad de Buenos Aires. Éramos competitivos hasta hace pocos años. Este año tomaron la decisión estratégica, no invierto más en series. Este año, ¿por qué? Y el Bopreal me deja 25% en dólares. Yo pongo la plata de a fin de año sin hacer nada, gano el 25% en dólares. Entonces, tengo una cuenta custodia con papelitos en bonos y no tengo una sala llena de artistas o de cámaras produciendo cine, series argentinos. Entonces, cuando la timba financiera es el eje de funcionamiento de una sociedad, lo que pierde la producción, pierde el trabajo, y el chico que va con la cámara a ver si puede ganarse unos mangos, no tiene opción. Entonces ahí hay un talón de Aquiles, que yo sé que el presidente se enoja, porque si no te congracias con él, evidentemente te insulta, te desagravia. Pero la verdad, hay una obligación moral, hay una obligación política de por lo menos decir que acá hay un riesgo serio para los sectores productivos de la Argentina. Quiero hacer un comentario para una discusión que no vamos a tener hoy. Y es que, como católico y amigo de muchos, creo que hay a veces una utilización política de ciertos discursos sociales, probablemente de la Iglesia. Y creo que hay un sector de la Iglesia, con el que me siento comprometido, que pone el ojo en situaciones mucho más difíciles que lo que sería el diseño de una política social, ¿no? Creo que el trabajo infantil, la trata de personas, en fin, el acceso a la vivienda. Creo que hay otras cuestiones sobre las que sectores de la Iglesia, pienso en la Vicaría de Villas, pienso en Gustavo Carrara, tienen un compromiso y obviamente quedan muchas veces atrapados en otros juegos políticos y en otros discursos políticos más difíciles. Sobre todo en la Argentina creo que se había logrado, también es una pregunta, ¿no? Como somos un país más bien de consensos retroactivos, ¿no? Que se había logrado tener una mayor política social de asignación directa que la existencia de intermediarios de esa política social, ¿no? Es decir, políticas que tendían más hacia lo universal, independientemente de lo que podía tener eso como carga fiscal, claro, exactamente, que lo que podía ser la existencia de intermediarios que se prestaban más al juego político, y no había la Iglesia en contra de eso, quiero decir, ¿no? Eso. Ahora, cosas que fueron dichas al pasar y que a lo mejor les pido a ustedes que las subrayen, sobre todo para pensar en la salida, ¿no? En el futuro. Una es, la Argentina pareciera que en los últimos años, los años de la grieta, parecía que achicamos la Argentina para agrandar la grieta, para agrandar al kirchnerismo, para agrandar al macrismo, ¿no? Es decir, quedó muy concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires toda la discusión política y toda la discusión económica, ¿no? Es decir, y Milei, que tiene un discurso a 40 años de democracia
diríamos, que pareciera presentarse como antidemocrático, es casi un fruto del sistema democrático. Es decir, ganó en provincias donde ni tuvo fiscales, ¿no? Es decir, la pregunta es cómo devolverle al peronismo su dimensión nacional. Cómo fortalecer algo que rompa una discusión que pareciera entre porteños y bonaerenses. Dicho sea de paso, casi todos los últimos gobernadores bonaerenses son porteños, ¿no? Es decir, cómo romper ese porteñocentrismo, pensando en alguien que fue además intendente, vos sos de Río Negro, eras bonaerense, pero luego te fuiste a hacer carrera política, Miguel, a Río Negro, y vos, Diego, que sos de Tandil, ¿no? Una gran ciudad bonaerense del interior profundo. Un breve comentario también a tu previa reflexión. A ver, yo reconozco que hay hombres que trabajan en la iglesia con fines loables. Lo que me molesta a mí es esta visión del ecosistema político, donde la iglesia gravita sobre la política. Me molesta mucho. Yo cuando asumí como intendente, era joven, había elecciones cada 2 años, porque era la vieja constitución rionegrina. Llego, me encuentro con que el gobierno era de un radical y había puesto una monja a cargo de la política social. Lo primero que hice fue darla de baja. Pero no porque la monja era mala o buena o regular, sino porque la política social la diseñaba el Estado municipal. Es una cuestión de qué cosas son de Dios y qué cosas son del Estado. Así que lo que digo es que detrás de la historia de fracaso de la Argentina también, cuando uno analiza los 70, ve a muchos curas comprometidos también con las acciones de violencia en la Argentina. Y hoy los muchachos también juegan un juego, en algunos barrios, no todos, no quiero generalizar, y lo que digo es que hay que cambiar la matriz. Cuando vos analizás el tema de la minería, te impregna este debate la Laudato Si. ¿Qué te dice? No se puede depredar el medio ambiente. Les digo algo, el gobierno planteó para la costa atlántica un proyecto de desarrollo, Costa Atlántica Río Negrina, un proyecto de desarrollo que es el oleoducto a Sierra Grande. A ver si se calla, muchachos, si no, váyanse. Loco. El oleoducto a Sierra Grande. Muy bien. Un esquema de desarrollo de Vaca Muerta a Sierra Grande, oleoducto y gasoducto. Y la planta gasificadora. ¿Qué hicieron los obispos de la Patagonia? Se juntaron todos. Dijeron, cuidado que se puede contaminar el mar. Bueno, muchachos, paren, viejo. Siempre que hay una apertura a generar trabajo en la Patagonia con la minería, ojo, hay que hacer minería pero cuidar el medio ambiente. Siempre aparece un curita al frente de la procesión con 4 buenas señoras que son las que van a misa a la tarde. No, paren un poco. Las cuestiones que son del Estado, son del poder. Las de Dios son de Dios. Yo creo en Dios. Mi mamá me llevó a la iglesia, tomé la comunión, esto hice todas. Pero digo que la gravitación de la estructura de la iglesia en la Argentina en relación con el poder tiene algunas historias complejas. En general ascribo a la generación del 80, soy profundamente laico y creo que el ejercicio del poder no es para gente sentimental o demasiado espiritual. Pero bueno, creo que hay que tener alma de sicario mexicano en la Argentina. Bueno, un poco de humor, muchachos, no se enojen. ¿Cuál era la otra parte? La otra parte era... Te recomiendo La conspiración de la fortuna, el libro. Sí. ¿Cómo romper, digamos, esta concentración de la política en el APA? Bueno, pero este es el problema, que hay un debate ahí que nadie se atreve. Había un viejo, digamos, los paracaidistas franceses cuando invadieron Argelia, en la boina tenían "me atrevo", en la boina roja. Perdieron la guerra después y Argelia logró la independencia. Eran muy duros los paracaidistas. ¿Qué quiero decir? Que nadie se atreve a dar el debate de la estructura monstruosa que estamos construyendo en la provincia de Buenos Aires. Todavía los censos son bastante dificultosos. Generalmente nunca ninguno da bien. A veces preguntan pelotudeces, ¿cómo te percibís? De todo este esquema, ¿te percibís negro, descendiente de indígenas?
hay como un 20 y pico por ciento que se percibe indígena. Una estupidez. La Argentina no tiene ni el 0,3% porque además hubo una incorporación a la sociedad a través de la religión y de la educación. Pero bueno, el kirchnerismo también construyó el relato del indigenismo y del género. Muchachos, exacerbado el género. Yo respeto el género. He votado todas las leyes que se les ocurran, ¿eh? Matrimonio igualitario, aborto, yo voté todo. Creo en el derecho a la felicidad y a la libertad. No soy libertario, pero creo en el derecho a la libertad, que no está en la Constitución, está en la Constitución americana. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires es una estructura monstruosa, la mitad de la población está ahí. Y sigue creciendo, porque nos hacemos cargo alegremente de los pobres de Latinoamérica. Todo el esquema que nos rodea está lleno de pobres, son todos pobres. Y la Argentina, como es un país extremadamente generoso, que tiene una política social que aún en la decadencia más tremenda, sigue sosteniendo esta estructura de pobreza y nadie quiere discutir sobre esto. ¿Qué política migratoria nos damos? ¿Qué política de desarrollo urbano y poblacional nos damos? No, nadie quiere discutirlo, porque cuidado, porque te tachan porque sos, no sé, xenófobo, todas boludeces. Los países serios del mundo están discutiendo el tema migratorio. Vemos lo que pasa en Europa con la migración africana, vemos lo que pasa con Estados Unidos. Todos cuidan su territorio y a sus nacionales. No quiero decir que no. Argentina tiene Miren, yo vengo de la Patagonia, 55% del territorio nacional es la Patagonia, 10% de la población, 10%. Cuando yo fui a la Patagonia, años 76, 77, por ahí. La primera vez fui a fines del 75. No había radio argentina, no entraba en la radio argentina, entraba en la radio chilena. No había televisión, por supuesto. Recién se empezó a ver un poquito a partir del 78 con el Mundial. Las radios nunca se escucharon bien. Los chilenos entraban en la noche y te rompían todo. Escuchabas toda la música chilena, la política chilena. Algunos hablan del nacionalismo, no tenemos radio ni comunicación. Digo que el problema del conurbano es el problema de la población. La mitad de la población argentina está ahí. La gran pobreza estructural está ahí. No estoy diciendo hagamos un muro. No estoy diciendo no lo dejemos entrar. La macro paraguaya es extraordinaria, muchachos. La macro paraguaya es ordenada, cobran 10% de ganancias, no cobran impuestos, está muy bien. Ahora siempre está la Argentina al lado, política social, educación pública, hospitales públicos. Y bueno, lo mismo pasa con Perú, lo mismo pasa con Bolivia. Nos hacemos cargo de todos. Este modelo, digamos, de mega concentración, con casi 20 millones, algún día tendremos los números más o menos concretos, 18. Una estructura impresionante de pobreza, el crecimiento de los barrios desbordantes, delitos, narcos. Bueno, muchachos, requiere de un conjunto de políticas, no solamente la política de seguridad, un conjunto de políticas del desarrollo, de la integración, de corrientes migratorias hacia al interior de la Patagonia, aliento a las inversiones en la Patagonia. En fin, hay que hacer cosas. No hagamos nada, sigamos entrando al conurbano, porque además vienen a trabajar en la capital. Muchos hacen tareas ambulantes en la capital. No estoy hablando mal de nadie, estoy describiendo sociológicamente, a partir de la reforma de la Constitución del 94, la tragedia argentina también se materializa con la eliminación del colegio electoral y la definición de la provincia de Buenos Aires en cualquier candidatura presidencial. Este es un tema de profundidad y de discusión y de debate sobre el diseño de la Argentina. Me parecía lo que recién decía Miguel, que también tiene un trasfondo que hay que agregarlo a esto, que es la psicología. Uno dice, el conurbano está estallado, pero hoy con las redes y todo eso, la gente es mucho más urbana. Si no hay realmente un laburo y donde se pueda crear otras pequeñas ciudades, vos fíjate lo que pasa en el conurbano, todo el conurbano tiene su Palermo, Lomas tiene Lomitas, Ballester tiene su Soho. O sea, como hay redes, todos quieren vivir en la urbe
para exhibirse, para mostrarse, lo cual, si no hay eso en términos laborales, es mejor vivir en Buenos Aires, no solo en la porteñidad, sino también en el conurbano. Se replica la foto, o sea, hay, no sé, 7.000 Palermos en este momento. Uno va a Lomas, está Lomitas. Vas a Ballester, tiene su Ballestercito Soho. Toda el conurbano, Morón. Exactamente. Entonces digo, no, tenemos una población que es re diferente, y es más, es diferente a la de los 90. Porque también existe tener plata, exhibirla, mostrarla. ¿Cómo hace la política frente a eso? Porque somos otros también. Entonces digo, bueno, uno cuando habla de los profesionales, a mí me encanta un profesional de la política, pero a su vez pareciera que lo profesional le bajan el precio. Me dicen, no, bueno, no, si es profesional roba, si es profesional esto. Y bueno, Esa es una construcción de la sociedad argentina. y bueno, ¿cómo se hace con eso? Hay que cambiar la cultura y hay que forzar un debate público. El problema es también la debilidad de la política, la derrota de la política en términos de los medios de comunicación. Este es un fenómeno que aparece a partir de los 90. Ahí entra el fenómeno de los nuevos medios de comunicación, especialmente la televisión, los cables, la concentración de la información periodística de los grandes medios. Hoy, toda esa cultura que irradiaban los grandes medios se irradia a través de las redes. Entonces, cualquier imbécil habla mal de la política. Cualquier tipo que tiene 2 centímetros de cerebro habla mal de los políticos, porque es fácil. Porque es lo que se ha construido en el relato social. La política no es tan mala como algunos dicen, es mucho mejor de lo que algunos periodistas dicen, y el Congreso, a pesar de la decadencia, sigue funcionando extremadamente bien en términos de los equilibrios de poder. Le quiero agradecer a Emilio Monzó, que está conmigo, y gracias a Jorge y a todos los amigos que han venido, a Miguel Ángel Toma, a Jorge Pirra, en fin, a un montón de compañeros. Y una última reflexión. Vivimos en un mundo donde la agresión, el ataque, es la forma de la descalificación, y también hay algo de temor, o también de cobardía de algunos actores. Y lo que quiero transmitirles es que creo que en lo colectivo que expresamos como espacio político y en lo personal no nos van a amedrentar, ni tampoco nos van a disciplinar, ni nos van a silenciar. Vamos a seguir dando el debate y la discusión de las ideas en la Argentina. Algunos pueden no gustarle lo que digo, algunos pueden considerar que no es muy correcto políticamente algunas visiones que tengo sobre la sociedad argentina, pero también lo digo desde la experiencia, de la vivencia, de haber visto también cómo el proceso de la Argentina se fue deteriorando y cómo la política fue retrocediendo, primero, frente a los medios y, en segundo lugar, frente al Poder Judicial. Hay una construcción de un poder nuevo en la Argentina, que es el Poder Judicial. Son poderes permanentes, son los que deciden sobre la vida de las personas, la libertad de las personas, y están consolidados casi de una estructura muy, muy particular. No digo que vamos a hacer lo que hizo López Obrador, de hacer elecciones para elegir a los jueces, pero me parece también que ese sistema endógeno, de familiares, de hijos, de sobrinos, de tíos, que es donde se nutre el sistema judicial, también hay que revisarlo y mirarlo. En el medio está la derrota de la política, primero con los periodistas. No hay nada más bello que un periodista, no hay nada más bueno que un periodista, siempre es bueno, justo, honorable. El político siempre es un sujeto despreciable. Bueno, esto es lo que se ha construido en la Argentina. Me parece que esto hay que revisarlo, y para esto hay que dar los debates en serio, con mucha fortaleza psíquica, psicológica. Sí, bueno. ¿Está correcto? No. Bueno, Diego, te dejo a vos si querés una reflexión final. No, bueno, primero siempre es un placer hablar con Miguel, conversar y demás. Emilio, te agradezco, Jorge Tellerman, Miguel Ángel Toma, a un montón de compañeros, Lourdes, Andrea, Pascual, Gustavo Marangoni, Mauri Mazón, Ricardo Morato, Gabriel Trovato, bueno, a un montón de compañeros. No podría... Nosotros creemos en la política,
creemos que Argentina tiene un destino que hay que construirlo, entre todos, que no tenemos que someternos a vivir con 52% de pobreza, que nos duele, que nos llega, que no tiene nada que ver con el ser argentino y que evidentemente nos tenemos que ocupar para que este tipo de cosas las podamos revertir. Y eso requiere de la buena política. Es cierto que hay descalificaciones, que cuando se opina distinto, cuando no te congraciás, cuando tenés una mirada distinta, te descalifican, te desacreditan y te ponen en un lugar, en un cuadrante de lo indeseado. Nosotros no vamos no solo a claudicar, sino que básicamente no nos van a disciplinar. Y somos los que no nos van a disciplinar y los que creemos que la ciudad de Buenos Aires puede ser una de las 10 mejores ciudades del mundo. Que acá se puede producir, que puede estar integrada con una Argentina que produce. Creemos que la ciudad de Buenos Aires tiene un rol en la política federal y por eso vamos a trabajar para que siga existiendo clase media en la Argentina. La clase media que siempre produjo la Argentina. Por eso el valor, yo el otro día lo miraba al ministro Caputo, que va a las zonas donde se siente confort, porque creo que cuando le dicen venía de la Cámara de Diputados no va, no se anima, tiene miedo, tiene temor. Va a IDEA porque ahí lo saludan, tiene el aplauso fácil, porque hay actores que evidentemente están de alguna manera de acuerdo con todo el proceso que se está viviendo. Que también reconozco que hay cosas que se han encarado con audacia. El tema del equilibrio fiscal se ha encarado con audacia. Entonces, nobleza obliga, hay que reconocer las cosas. Una vez vos me mandaste a hablar con Lamberto, ¿te acuerdas cuando era presidente de la comisión de PPP? Oscar Lamberto, que era presidente de la Auditoría General de la Nación. Y él había sido con Duhalde secretario de Hacienda. Entonces me dice, nene, en algún momento haces el ajuste y lo haces como podés. Tocó ser secretario de Hacienda en el 2001. En el 2001 en una situación crítica. Entonces, nobleza obliga. Hay cosas que tienen que ver con el ordenamiento macroeconómico, con bajar la inflación, con desregular la economía, que son cosas que veníamos hablando desde hace muchos años. Ahora bien, esto de no permitir, de degradar la convivencia democrática, de no tener una mirada productiva, de no ocuparse con los que todos los días producen y trabajan, de socavar a la clase media, que es el corazón que le da motor a la Argentina, es algo del cual nosotros no solo vamos a defender, sino vamos a hacer caja de resonancia. El ministro Caputo se enoja con los diputados. ¿Qué quiere? ¿Que los diputados le pongan calle Libertad o Libertad a todos los monumentos de la Argentina? Los diputados reciben a los argentinos que tienen problemas con las universidades, que tienen el peor presupuesto de 1992. O los jubilados que cuando yo dejé el ANSES ganaban a precio de hoy, ganaban a valores de hoy 450.000 pesos y hoy ganan 230.000 pesos. ¿Cómo ese jubilado no va a tocar la puerta de un diputado para decirle, che, no llego a fin de mes? ¿Cómo la clase media no va a decir, che, no solo no tengo trabajo, sino no llego y las tarifas, el cable, todo esto me está ahogando? Entonces hay un espacio político que pretende representar esto, con respeto y convivencia democrática, con respeto a las instituciones, profundamente democrático, profundamente democrático. Nos parece una vergüenza que algunos no reconozcan lo que está pasando en Venezuela, lo que no está pasando en otras latitudes del mundo, profundamente democrático y, como dije antes, con un perfil moderno y capitalista a favor de la producción, del trabajo, de las nuevas tecnologías, de las nuevas políticas. Para esto hay que entrar en debate, por eso la tarea de hoy de reflexionar nos parece sumamente valiosa. Les agradezco a Martín, a Lorena, a Miguel Ángel, lo conozco hace muchos años, tuve la oportunidad de estar en el Poder Ejecutivo durante muchos años. Fui 25 o 30 veces al Congreso porque creía que tenía que ir a dar la cara, porque me agarraba Miguel de la oreja, yo con 29 años, me decían, nene, vení y explicale a los diputados y a los senadores qué estás haciendo. Y nosotros íbamos y le explicábamos porque valía la pena, porque era una manera de decirle, como dice Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicar, explicar y explicar para convencer a la sociedad para el camino que nosotros queremos llevar adelante. No hay que degradar a la política. Yo sé que es contraintuitivo, que la casta, que ahora la política. No hay que degradar el Estado, yo sé que es contracorriente, ahora está de moda que el Estado tiene que ser chiquito, todo no se tiene que involucrar en nada. Iremos contracorriente, nosotros creemos que la Argentina puede ser mucho mejor, que la ciudad de Buenos Aires puede ser mucho mejor. El otro, mirá, con esto termino. La ciudad de Buenos Aires pasó de ser la de menos hogares de NBI a ser la tercera, la superó Córdoba y La Pampa. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor producto per cápita de la Argentina, similar a un país europeo.
no puede haber un solo hogar indigente en la ciudad más rica de la Argentina, en la ciudad que recibe a millones de extranjeros todos los días. La ciudad de Buenos Aires tiene que ocuparse no solo de su gente, sino de todos los argentinos. Y voy a hablar de la capital federal, porque así está expresado en la Constitución Nacional. Con respeto a las facultades de la ciudad, pero la capital de todos los argentinos, porque así fue concebida, le tiene que dar la bienvenida a los argentinos y al mundo, pero lo tiene que hacer con dignidad y sin darse la política para que no haya un solo indigente en la ciudad de Buenos Aires. En eso vamos a trabajar y en eso un grupo de compañeros seguramente van a luchar porque es lo que nos moviliza y es lo que vibramos día a día. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, mensaje final. Bueno, primero gracias. Nosotros fuimos junto a Lorena invitados a esta buena reunión. Creo que hay 1000 temas que quedan. Creo que hay una cantidad de preguntas y de cosas que ojalá que sigan. Y reconozco sí también un valor que es esta sinceridad, ¿no? O sea, porque puede disentir, yo qué sé, sí, es difícil ponerse de acuerdo en todo desde ya. Pero esta sinceridad, ¿no? Yo creo que al peronismo le faltó romper el candado, ¿no? Volver a decir lo que piensa, ¿no? Y creo que ese fue tantos años de tabú y de control, una idea de control ideológico de lo que se pensaba. También incubaron esto, ¿no? También incubaron un gobierno que parece, ¿no? Que rompe todos los protocolos, digamos, ¿no? Es demasiado controlado, demasiado temor a decir lo que se piensa, demasiado temor, ¿no? Fue como incubando una cosa. Y creo que por eso es un buen momento a ustedes para que salgan, ¿no? Por lo menos para dar debate, ¿no? Para decir que hay otras versiones del peronismo y no solo una, ¿no? Así que eso yo se los agradezco, incluso como ya les decía, en la disidencia, qué sé yo pienso otras cosas, pero no importa, pero me gusta que lo digan, me gusta que den la cara y me gusta, pensando en una persona que ha tomado cierto estado público en el último tiempo, que fue el expresidente Duhalde, ¿no? Me gusta que existan políticos abiertos a pagar costos, ¿no? Es decir, la sociedad de audiencia cerrada, de burbuja, no es el solo, si me tiran al centro me voy al área a cabecear, ¿no? O sea, es mucho miedo a pagar un costo, ¿no? Y Duhalde fue un hombre que pagó costos, ¿no? Sí, que asumió, ¿no? Y yo creo que eso merece un valor, ¿no? Es una ética del político. Sí. Bueno.